Bai, eskerrik asko, Bizkaiko Aldun Nagusia, Gizarte Ekintza Diputatua, zinegotziak etorri zaeten guztioi egunon, eta eskerrik asko gurekin egoteagaitik egun garrantzitu zitzu eta posgarri honetan. Ari gara getxo eraldatzen, modernizatzen, ekipamentu berriekin, infrastruktura berriekin, zerbitzu berriekin, eta prozesu honetan gure nagusiak, protagonistak eta jasotzaileak dira dudarik gabe. Kontzienteak garelako gure gizartea zahartzen ari dela, gero eta gehiago bizi garelako eta gero eta baldintza hobeekin bizi nahi dugulako. Erronka honi aurre egiteko herria prestatu behar dugu, irisgarritasunaren aldetik ekipamentu egokiak zabaldu, hedatu eta zerbitzu berriak martxan jarri, krisialdian egon arren. Eta hauxe da kasu, eguneko zentro honekin gure nagusientzako zerbitzu berri bat jartzen dugu martxan eta gainera zerbitzu honen bitartez euren familiei arnaz hartzeko aukera ere ematen diogu lana eta familia eustartzeko aukerak zabalduz eta hori ere importante da. Eta beraz nik uste dute aurrerako oso importante baten aurrean gaudela dudarik gabe eta bai azpimarratu nahi dudala aurrerako oso ematen baldin badugu azken batean udalak eta aldundiaren arteko elkar lanari esker dela. Eta nolabait aldundiak getxorekiko den konpromisoa oso garbia dela aipatu behar dut, eta hau da adibidea, baina ez da salbuespena. Hainbat esparruetan, ekonomian, kirolan eta hainbat esparruetan udalaren laguntza eta elkarlana dekogu eta hori gaur azpimarratu nahi dut eta eskertu gainera. Como decía en euskera, el proceso de modernización que en Getxo estamos impulsando con nuevos equipamientos, infraestructuras y servicios tiene sin duda a nuestros mayores entre sus principales protagonistas y destinatarios, conscientes como somos de la realidad de una sociedad que afronta el reto de vivir más tiempo en las mejores condiciones posibles. Se trata, en definitiva, de hacer frente al compromiso solidario que cada generación debe resolver con las que nos preceden. Con la apertura de este nuevo centro de día, hoy damos, por tanto, un nuevo e importante paso hacia adelante en este sentido, al habilitar un nuevo servicio público de calidad dirigido a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores y también de sus familias. Un servicio que fue previsto y anticipado en la propia reforma integral de esta residencia municipal, en la que se reservó y acondicionó con la ayuda también de la BBK este espacio para su acogimiento futuro y que hoy constituye una feliz realidad gracias a la colaboración Ayuntamiento de Getxo y Diputación Foral de Vizcaya en lo que supone, y lo decía, y nos queda una expresión más del sólido compromiso que la Diputación mantiene para con el pueblo de Getxo. Esta es una expresión más, pero no la excepción. Ese compromiso se manifiesta en muchas iniciativas en el ámbito económico, deportivo, etcétera, de las que hemos dado cuenta en otros momentos. Siempre hemos tenido muy claro que solo así, de la mano de la institución competente en la asistencia a los mayores dependientes y en el momento en el que las necesidades así lo requisiesen, se procedería desde la correcta gestión de los recursos públicos, por tanto, a su puesta en marcha. Estamos ante un día importante, sin duda, porque mediante este nuevo centro de día, los y las getxostarras, junto con los vecinos de la comarca de Uribe Costa, disponemos ya de un magnífico recurso de atención personalizada dirigido a un colectivo especialmente sensible y vulnerable como es el de nuestros mayores dependientes. Mediante su puesta en marcha vamos a posibilitar, por tanto, que muchos de nuestros mayores, aun siendo dependientes, continúen en su entorno familiar y social y además reciban la atención y cuidados necesarios de manos de profesionales cualificados. Además, nos va a permitir habilitar espacios de descanso y de recuperación para los familiares cuidadores y con ello una mejor compatibilización de la vida familiar y laboral tan necesaria en nuestros días. En definitiva, compromiso social, trabajo interinstitucional, atención a nuestros mayores y mejor calidad de vida para nuestras familias. Eskerrik asko denoi eta aurrera jarraituko dugu. Eskerrik asko.